Buenas tardes, esto es una clase de sociales, nivel 1, distancia y semipresencial, y vamos a continuar con el tema de Grecia, donde lo dejamos. Habíamos hablado en la última clase, en el último vídeo, de economía y sociedad griegas. Habíamos dicho que la base de la economía era la agricultura mediterránea de secano, es decir, como muy parecido a España, ¿verdad? El trigo, la vid y el olivo, ¿verdad? Los cereales de secano, el trigo, la cebada, la vid para hacer vino y el olivo con el cual se hacía aceite. La ganadería, rebaños de ovejas y cabras. Luego también había comercio y artesanía, con elaboración de tejidos, cerámica, armas, herramientas, que todo ello cobró importancia con la colonización del Mediterráneo y las relaciones comerciales entre los propios griegos en el mar Egeo. Recordemos qué es el mar Egeo. El mar Egeo es el mar que está entre la península balcánica y la península de Anatolia, es decir, entre Grecia y la actual Turquía, ¿verdad? El mar Egeo es el mar de los griegos. Y aquí, claro, había un floreciente comercio entre todas estas islas, entre el Ática y Asia Menor y Macedonia. Constantemente había aquí barcos mercantes, ¿no?, transportando mercancías. Y otro término que acaba de salir aquí era la colonización del Mediterráneo. Recordemos también, volvemos atrás, ¿qué era la colonización del Mediterráneo de los griegos? O mejor dicho, ¿cuándo fue la colonización del Mediterráneo de los griegos? En la época de la polis arcaica o época arcaica. La época arcaica de los griegos es el momento en que se consolidan las polis, las ciudades, y se colonizan las costas del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Esto siempre es una pregunta de examen. ¿En qué momento se dan las colonizaciones griegas? O explica por qué y cuándo se dieron las colonizaciones griegas, ¿vale? Entonces, en la época arcaica, es decir, de los siglos 8 a 6 antes de Cristo, siglos 8-6 antes de Cristo, años 700 y pico a 500 y pico antes de Cristo. Esto es lo que significa siglo 8 a 6 antes de Cristo. Debido al aumento de población y la escasez de tierras, los griegos colonizaron nuevas tierras por todo el Mediterráneo, lo que favoreció el desarrollo del comercio y la artesanía. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos visto y era simplemente para recordar que el comercio y la artesanía tuvieron gran importancia en la economía y sociedad griegas. La sociedad griega era una sociedad desigual, que no era igualitaria, donde había los siguientes grupos sociales. Los ciudadanos eran los varones, solo los varones, no había ciudadanos mujeres, las mujeres no eran ciudadanas, que estaban nacidos de padres libres. Porque si uno de los padres era un esclavo, esa persona nunca podría ser un ciudadano. Tiene que ser hijo de padre y madre libres. Tenían derecho a votar, eran los que votaban en las elecciones, y a ser elegidos para un cargo público, ¿vale? Entonces, formaban parte del ejército en caso de guerra, y haber sido parte del ejército, es decir, haber estado una serie de años en el ejército, era un requisito fundamental para llegar a la categoría de ciudadano. Una persona que no hubiera ido a la guerra, que no hubiera estado en el ejército, no podía votar, no era un ciudadano todavía, ¿vale? Eran una minoría, no más de un 15% de la población de la polis. O sea que cuando hablamos de democracia en Grecia, ¿no?, decimos es que Grecia fue el lugar donde se inventó la democracia, donde empezó la democracia, y todo el mundo habla de la democracia griega como si fuera algo parecido a lo que tenemos ahora. Y no es para nada así. Era una democracia muy, muy, muy limitada. Solamente un 15% de la población podía votar. Solamente un 15% de la población, alrededor, como mucho, ¿vale? Podía ser hasta menos. Eran solamente los hombres adultos, hijos de padre y madre libres, que además hubieran estado en el ejército, ¿vale? Eso era la gente que podía decidir en política y participar en política.
Luego estaban los extranjeros o metecos, que eran quienes residían en las polis pero no habían nacido en ella. Eran extranjeros o habían, en fin, sí, que venían de otras ciudades o de otros lugares de Europa o de África y vivían allí porque tenían un trabajo como comerciantes muchas veces o artesanos y pues estos no tenían derechos políticos tampoco, tenían que además pagar impuestos o más que otros, en fin, pero vivían allí porque les venía bien, porque podían tener un comercio, ¿no? Podían comerciar y tener sus talleres artesanos. Los esclavos no eran libres, obviamente, eran esclavos, pertenecían a sus amos, eran una propiedad, igual que una casa, que un animal, y muchos procedían de las capturas de las guerras. En las guerras, si se conseguía capturar un hombre vivo, eso se convertía en un esclavo. Y también se podía convertir en esclavo quien nacía de padres esclavos o quien no podía pagar sus deudas. Alguien que tuviera deudas, si no las podía pagar, lo único que podía era ofrecer su propio cuerpo, su propio trabajo. Un hombre o una mujer que dejara que no pudiera pagar sus deudas, ya lo único que podía hacer una vez que ha vendido todo y que se le ha quitado todo lo que tiene es su propio cuerpo para trabajo, o sea, como pues para limpiar, para hacer lo que nadie quiere hacer, ¿vale? Y claro, estos son los que trabajaban en los oficios más duros, los esclavos. Las mujeres no tenían derechos políticos y normalmente vivían recluidas en sus casas, en la vivienda griega, donde las mujeres participaban, donde realizaban sus actividades diarias. Y la zona donde estaban las mujeres se llamaba gineceo. Era un lugar donde solo estaban las mujeres. Dentro de una casa o de un palacio o algo así, puede ser de cualquier nivel, mientras que el andrón era la parte de la vivienda de los hombres, el andrón y el gineceo, ¿vale? Bueno, y nos habíamos quedado concretamente aquí, en la cultura griega. En Grecia está el origen de la civilización occidental y de los componentes básicos de nuestra vida. Y aquí tenemos varias cosas muy presentes en nuestra civilización occidental, ¿vale? Tenemos aquí en Grecia está el origen de la civilización occidental, lo subrayo porque luego hay un ejercicio que nos pregunta esto, y de los componentes básicos de nuestra vida. La individualidad. ¿Qué es esto de la individualidad? Pues que nosotros pensamos como individuos, que podemos tomar una decisión individual. Esto no siempre es posible en una sociedad. Hay sociedades tan grupales, tan gremiales, por así decir, que un individuo no significa nada, no puede aportar nada, no puede decidir por sí solo, porque depende en gran medida del grupo. Entonces, esta individualidad es algo muy propia de los griegos, que tenían sus ciudades independientes, que eran ciudadanos, que podían votar, que tenían todo esto que es, por así decir, el espíritu europeo, por así decir, occidental, ¿vale? La individualidad. El amor por el deporte. Bueno, pues sí, el amor por el deporte, el teatro y la filosofía como soporte ideológico. La filosofía también hay en Oriente, pero bueno, la filosofía griega es cierto que sembró las bases del pensamiento de todo tipo de Occidente, sobre todo el propio cristiano. O sea, el pensamiento cristiano tiene su base en filosofía griega, en gran medida, no del todo, porque el cristianismo viene del judaísmo, pero tiene mucho en común con la filosofía griega. Los griegos fueron los primeros en tratar de explicar el mundo mediante la razón, el uso de la razón, y no tanto de verlo ¿cómo decirlo?
de explicar el mundo con religión, con teorías místicas, ¿no? El mundo lo pueden explicar con la razón, ¿eh? Los griegos. Los griegos, en el fondo, por muchos dioses que tuvieran, en el fondo de su ser son ateos. O sea, los griegos son, a pesar de que tenían dioses, tenían una forma de razonar propia de alguien que no debe su obediencia a ningún dios, ¿eh? Eran independientes, eran individuos, eran gente con un pensamiento individual, ¿vale? Ello significó el nacimiento de la filosofía, ¿vale? La filosofía se debe a este uso de la razón. Entre las principales figuras cabe mencionar a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y este último, Aristóteles, fue el educador de Alejandro Magno, que fue quien, si recordamos, formó el gran imperio de Oriente, ¿vale? Desde Grecia, Alejandro Magno conquistó Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y Persia, hasta llegar incluso un poco a la India. O sea que fíjense si era bueno Aristóteles como profesor, como maestro, que educó al mayor conquistador de todos los tiempos, ¿vale? Entonces, cabe mencionar a Sócrates, Platón y Aristóteles, y Aristóteles fue el educador de Alejandro Magno. Unidas a este mundo racional surgen las ciencias experimentales, o sea que aparte del razonamiento filosófico, por así decir, conceptual, más de letras, entre comillas, ¿no? Más de filosofía, de literatura, de historia, también había ciencias experimentales, ¿vale? Surgen las ciencias. Surgen las ciencias experimentales que se basan en el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un razonamiento que consiste en partir de lo general y de ahí llegar a casos particulares. Es decir, que se propone algo y luego se pretende demostrar con casos específicos, ¿vale? Ahí, lo contrario del razonamiento deductivo es el razonamiento inductivo, ¿vale? El razonamiento inductivo es aquel que consiste en observar casos particulares y luego llegar a una conclusión general, pero no partiendo de una idea que se quiere demostrar, sino que se observan casos y luego se llega a conclusiones para postular esa teoría general. Bueno, se dio un gran impulso a diferentes ramas del conocimiento, como las matemáticas, ¿vale? Se dio un gran impulso a diferentes ramas del conocimiento, como las matemáticas, por ejemplo, con Pitágoras o Tales de Mileto, el teorema de Tales, ¿no? Y teorema de Pitágoras, que todo el mundo sabe. La física, de Arquímedes, el sabio de Siracusa, de una ciudad de Sicilia donde vivía Arquímedes, ¿no? Bueno, la medicina, con un médico muy antiguo y muy famoso que se llamaba Hipócrates. La geografía, con Eratóstenes, ¿no? O la historia, con historiadores como Heródoto y Tucídides. ¿Vale? Entonces, todos estos nombres, a ver si son capaces ustedes de recordarlos para el examen. Aquí tenemos una imagen que representa a Eratóstenes. Eratóstenes fue quien midió el diámetro y la circunferencia de la Tierra. Y esto lo hizo con una genialidad absoluta, que fue midiendo la sombra de un obelisco en un lugar de Egipto y luego midiendo eso mismo en ese mismo día del año en otro lugar. Entonces pudo, digamos, con esas líneas dibujar un triángulo, es decir, imaginarse cómo serían los lados de un triángulo, y con eso pudo calcular el diámetro y la circunferencia de la Tierra, ¿vale? Eratóstenes hace
pues 2.500 años más o menos, pudo calcular ya el diámetro y la circunferencia de la Tierra. Imagínense ustedes cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer eso con aquellos medios. Y además se acercó bastante. No es que fuera exacto, pero quiero decir, vamos a verlo un momento porque esto merece un momento de atención. Eratóstenes y la circunferencia de la Tierra, ¿no? Vamos a ver primero la entrada de Wikipedia. Entonces, Eratóstenes era ya del siglo III antes de Cristo, de la ciudad de Cirene, que está en el norte de África. Pero recordemos que todo aquello eran colonias griegas, ¿vale? El norte de África también estaba, aquí vemos Cirene, ¿no? De aquí era Eratóstenes, ¿vale? Aquí, y era una colonia griega que estaba en la actual Libia, en el norte de África, ¿vale? Y bueno, pues fue capaz de medir las dimensiones de la Tierra fijándose en cómo incidía la luz solar, viendo las sombras de algo alargado, como podía ser un obelisco, ¿no? Y luego con eso, pues claro, supo ver que había un cierto ángulo y con ello que podía calcular los lados de ese triángulo y el diámetro de la Tierra, ¿vale? En dos ciudades, en Siena y en Alejandría, midió la sombra de una torre, ¿no? Y con eso pudo calcular el diámetro de la Tierra, ¿vale? Bueno, seguimos. En literatura, los griegos cultivaron diversos géneros. Entonces, tenían literatura, por supuesto, los griegos. Los griegos son los inventores de la literatura, los verdaderos creadores de la literatura, tal como la entendemos y lo que es la literatura, ¿vale? No tal como lo entendemos, porque literatura solo hay una, que es una creación literaria de ficción, ¿vale? Donde se inventa una historia y hay personajes y todo, ¿vale? Porque antes de la literatura griega, lo único que había prácticamente, salvo, bueno, el poema de Gilgamés en Mesopotamia, era la Biblia en Oriente Próximo, en Israel y Judá, ¿no? Entonces, la Biblia no es literatura. La Biblia es un texto religioso. Es un texto religioso y no es literatura porque la gente se lo cree. Entonces, los griegos no. Los griegos no se creían del todo las cosas que ellos escribían o sus historias. Eran historias y ellos sabían que eran de cierto modo para entretener, para hacer un tipo de arte que sonaba bien, ¿vale? Pero esto es la gran aportación de los griegos, que inventaron la literatura, ¿vale? Entonces, la literatura, los griegos cultivaron diversos géneros. Poesía narrativa, ¿vale? Poesía es que está en verso, ¿no? Que tenemos métrica, rima, ritmo, ¿vale? Que los renglones en cómo se escribe algo tienen una regularidad. Entonces, la poesía narrativa era la que hizo Homero, ¿vale? En poesía narrativa destaca Homero, con los dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, ¿vale? Los dos grandes libros de Homero. Homero no se sabe nada de él, no se sabe si era un autor o eran varios autores, unos dicen que era ciego, otros dicen que no, en fin. Pero el caso es que la Ilíada y la Odisea, que sepamos, están hechas por un escritor llamado Homero. Y luego había otro que se llamaba Hesíodo, que escribió la Teogonía. Teogonía es un libro que trata del nacimiento de los dioses, ¿vale? Sería la forma en que los dioses griegos nacen y se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, historias de dioses griegos ya están en la Teogonía.
Pero claro, esto, como les digo, aunque parezca un libro religioso, con esa forma que tiene de contar la historia, no da unas órdenes a la gente como la Biblia, ni nada de eso. No comerás, no pasarás, no, es una historia que es más literaria que otra cosa, ¿vale? Bueno, los griegos fueron los inventores del teatro también. Fueron los inventores del teatro. El teatro surge como uno de los ritos de celebración de las fiestas del dios Dionisos, ¿vale? En honor de Dionisos, que era el dios del vino, del desenfreno, de los impulsos físicos y psíquicos, por así decir, ¿vale? Un Dionisos que luego en Roma iba a ser el dios Baco. Dionisos es un dios del éxtasis, de la éxtasis, ¿no? De la estimulación, del entusiasmo, ¿vale? Es un dios que tiene que ver con lo que no tiene que ver con la razón, ¿vale? El Dionisos es un dios del estado de éxtasis, por así decir, ¿vale? Bueno, que luego, claro, se puede asociar a las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, cuando se celebraban fiestas en honor de Dionisos, al principio era muy rudimentario, ¿no? Pero ya empezaban a hacer representaciones teatrales con actores, ¿vale? Que decían unas ciertas palabras, otros las repetían, hacían un diálogo de unos con otros, ¿no? Y luego ya, pues eso se empieza a llevar a escena, se llevan a un anfiteatro, ¿vale? A un teatro, perdón, no anfiteatro, un teatro, y aquí ya se desarrolla el teatro, ¿vale? Entonces, dos fueron los géneros del teatro, teatrales, dos géneros teatrales, que son la tragedia y la comedia, ¿vale? En la tragedia se mostraban los grandes sentimientos y conflictos humanos, que, como pueden ver, acababan mal, eran tragedias, ¿vale? La tragedia es un desastre, una catástrofe, un daño imprevisible, que no se puede prever, y de consecuencias irreversibles, ¿vale? Una tragedia no se puede evitar porque no se puede prever. Cuando algo es una tragedia no se podía haber previsto, no se podía, si se hubiera previsto se podría haber evitado y entonces no sería una tragedia. Y luego también en la tragedia tiene un matiz muy importante, que es esto de las consecuencias irreversibles. Alguien que, por ejemplo, se mutila o se quita los ojos, ¿no? Se clava como Edipo, que sin saberlo se acuesta con su madre y mata a su padre, y luego cuando se da cuenta al final se perfora los ojos con la fíbula de un cinturón y se queda ciego y se autoinflige ese castigo por su ceguera de no haberse dado cuenta que se había acostado con su madre y había matado a su propio padre, ¿no? Entonces Edipo es una víctima de de la fatalidad, ¿no? De a dónde puede llevarnos el destino de hacer algo totalmente dañino para nosotros y para los demás sin saberlo y sin haberlo podido prever, dando esta muestra de que estamos a merced de los dioses del destino, de los caprichos del destino, ¿no? Y somos aún así culpables de ello, porque luego los que hacemos las cosas somos nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que eso tiene unas consecuencias irreversibles. La tragedia es algo irreversible. ¿Quiénes acaban con la tragedia, de alguna manera? ¿Quiénes quieren evitar que siga perdurando una tragedia? Los cristianos, ¿vale? Cuando se acaba todo este mundo pagano, ¿no? Y llega el cristianismo anula la tragedia porque la mayor tragedia que había era la muerte. Y el cristianismo sostiene que la muerte
es reversible, que es que hay vida después de la muerte y que, por tanto, la muerte no es un final, ¿no? Entonces, claro, ahí pues la tragedia ya pierde el sentido, ¿no? Dicen, bueno, pues qué más da, si se mueren luego pueden vivir en la otra vida, en el otro mundo, en el más allá, en el cielo, o lo que sea, ¿no? En fin. Bueno, pero la tragedia para los griegos es lo que acabo de decir. Y un dato importante también de la tragedia es que los protagonistas de la tragedia son reyes o príncipes o o héroes, ¿no? Gente de alta alcurnia, por así decir. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Bueno, ¿qué autores destacan? Pues destacan los autores Eurípides, Sófocles y Esquilo. La comedia trataba de forma satírica, ¿vale? Satírica es una palabra que viene de sátiro, ¿no? Que era un ser mitológico de los bosques, ¿no? Que, en fin, satírica quiere decir de un humor un poco cruel, ¿vale? De humor que hace cierta mella en ciertos tipos de personas o capas de la sociedad, ¿vale? Entonces, la comedia trataba de forma satírica aspectos de la vida cotidiana. Y claro, aquí esto es de reírse, ¿no? La comedia. ¿Cómo van a ser los personajes de la comedia? Pues los personajes de la comedia son personajes de bajo estrato social, ¿vale? En la tragedia hemos dicho que los personajes son nobles, reyes, ¿vale? Y mientras en la comedia los personajes son esclavos, gente pobre, gente del pueblo, ¿vale? Por así decir. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, los que ven esta obra de teatro van a reírse. Y claro, hay que reírse de la gente pobre y de los esclavos. No van a reírse de nobles y reyes, ¿eh? Esto en aquella época no se podía hacer. No se podía hacer porque, claro, porque no dejaban que esa gente se riera de un rey o un noble. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la comedia y la tragedia. Aquí vemos un par de imágenes donde tenemos una vasija griega donde representa una escena de la Odisea, ¿vale? Aquí tenemos a Ulises atado al poste de su nave, ¿no? Y aquí están las sirenas, que como pueden ver, las sirenas no eran la sirenita con la cola de pez, ¿no? Las sirenas de los griegos eran mujeres muchas veces horribles, feas, terribles, con alas y patas de pájaro, pero cabeza de mujer, ¿eh? Y estas sirenas tenían un poder horrible porque es que mataban a todo el mundo con sus cantos o con otros medios, pero eran peligrosas y producían que los marineros se estrellasen contra las rocas, que se enloqueciesen, ¿no? Que enloqueciesen y se peleasen entre sí o se tirasen al agua, cualquier cosa, ¿no? O sea, las sirenas eran un peligro para los marineros. Y Ulises quiere saber cómo actúan las sirenas y cómo es el canto de las sirenas, ¿no? Entonces lo que hace es que le dice a sus hombres que se tapen los oídos con cera, con lo que sea, y que se tapen los ojos, cuando van a llegar las sirenas, y que a Ulises, lo aten en el mástil mayor, en el palo mayor, en el mástil de su barco, sin taparle los oídos. Y claro, como esos cantos de sirena tienen el poder de enloquecer, tienen el poder de sacar de quicio a un hombre, por eso dicen que lo aten, ¿vale? Que esté aquí atado al palo Ulises, porque no se va a poder mover. Si grita no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces pasa la experiencia
de oír los cantos de sirena, sobrevive, y luego ya cuando se han ido las sirenas ya le dice, ya los hombres lo desatan, y él pues ha sido el único que ha podido sobrevivir al canto de las sirenas gracias a haberse atado al mástil, porque si no podría haberse hecho daño, haber hecho daño a alguien, cualquier cosa, ¿no? Entonces esta es la famosa escena de las sirenas de la Odisea, ¿vale? Esto es el poema épico de la Odisea, ¿vale? En esta vasija griega representando esta escena de las sirenas, representando a Ulises y a las sirenas. Vale, y aquí vemos una representación teatral reconstruida, ¿no? Y claro, para que transmitiese bien el sonido del teatro se hacía en una forma de una cávea, ¿no? En una forma de abocinada, de semi de cóncava, ¿no? El teatro, y que muchas veces se aprovechaba en la ladera de un montecillo, de una colina, de un valle o de lo que sea, y ahí ya se construían las gradas, y en el escenario pues pues ahí actuaban los actores, había coros que eran gente con túnicas y con máscaras que repetían lo que decía un personaje o que contestaban como si fuera la voz del pueblo cuando un personaje decía algo, ¿no? Entonces el teatro era así, ¿vale? Que se podía construir en las laderas de una colina y luego ya con un escenario y a veces algún frontispicio monumental, ¿no? Un edificio donde podían aparecer otros actores o un palco donde podía estar gente importante, ¿vale? Para ver la obra de teatro. Periódicamente también se organizaban competiciones deportivas en honor a los dioses, ¿vale? Periódicamente, y esto sigue hasta hoy en día. Estas competiciones deportivas, al igual que hemos dicho que el teatro se organizaba al principio como fiestas en honor de Dionisos, los Juegos Olímpicos, que ahora veremos, también, ¿vale? También se hacían en honor a ciertos dioses y una manera de festejar algo en honor a un dios. Entonces, estas competiciones deportivas eran los Juegos Olímpicos y se celebraban cada 4 años, como hoy en día. A estas ceremonias acudían desde todas las polis, lo que daba un carácter unitario a la civilización griega, ¿vale? Porque participaban en los Juegos Olímpicos griegos de toda el Ática, de toda la península balcánica, ¿vale? Los griegos que iban a los Juegos Olímpicos en Atenas, por ejemplo, pues venían de Macedonia, de Piro, de Tesalia, de Tolia, de Peloponeso, de todos. Aunque estuvieran en guerra, para hacer deporte no había... no importaba estar en guerra en principio. Algunas de las pruebas deportivas eran el boxeo, carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco y de jabalina, lucha y carreras de carros, ¿vale? Bueno, en fin, no podemos subrayar algunas. Eran el boxeo, carreras, correr, ¿no? De distintas distancias, supongo, salto de longitud, el lanzamiento de disco, de jabalina, ¿vale? Aquí tenemos la famosa escultura del discóbolo, ¿no? De la cual se han hecho miles de copias, ¿no? Un lanzador de disco, ¿vale? Aquí tenemos lo que parece no sé, que está levantando unos pesos o algo, ¿no? Aquí vemos una carrera, aquí están corriendo, ¿eh? Por cierto, el deporte, esto no es porque fuera así bonito, es que realmente participaban desnudos, totalmente desnudos, ¿vale? Los deportistas participaban desnudos y además quienes podían ver los Juegos Olímpicos eran solo hombres, o sea, no era de hombres y solo con hombres, ¿vale? Y aquí tenemos otra carrera también representada en otra cerámica griega. También se depilaban, se daban aceites y esos temas. Vale, y ahora vamos a religión y mitología griega. Vamos a ver si puedo acabar el tema hoy o no. Los griegos practicaban una religión politeísta y con dioses de aspecto y rasgos humanos, ¿vale? Los dioses
griegos estaban hechos a imagen y semejanza del ser humano. Es decir, un poco el concepto era casi al revés que el cristianismo o el judaísmo, ¿no? Donde se dice que Dios crea a los hombres a imagen y semejanza de Él, de Dios, ¿no? Nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. Pues los griegos lo hacían al revés, como que los dioses estaban hechos a semejanza del hombre, por así decir, ¿vale? Aunque inmortales y con poderes sobrehumanos, ¿vale? Que lanzaban rayos o que lo que sea. Los griegos elaboraron múltiples relatos sobre sus dioses, sobre sus relaciones entre sí y también sobre sus héroes y seres humanos que también participaban en historias con dioses, ¿vale? Los griegos elaboraron relatos sobre sus dioses, tanto sobre sus relaciones entre sí como con los héroes y los seres humanos. Y esto es lo que se llama la mitología griega, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar de los mitos de los griegos, donde aparecen dioses, héroes, etc. Según la mitología griega, los dioses vivían en el monte Olimpo, presididos por Zeus, ¿vale? Los dioses vivían en el monte Olimpo, ¿vale? Según la mitología, ¿vale? No nadie que se crea que había dioses realmente, ¿no? Los dioses vivían en el monte Olimpo, presididos por Zeus, el dios supremo. Junto a él figuraban otros dioses como Hera, que era su esposa, y diosa de la familia, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, ¿vale? Luego Poseidón, que era el dios del mar, de la navegación de los mares, ¿no? Atenea era la diosa de la sabiduría, del conocimiento práctico. Apolo era el dios de las ciencias, de las artes, de la medicina y de la civilización, Apolo, etcétera. La mitología griega también nos habla de héroes que eran hijos de dioses y humanos, ¿vale? La mitología griega también nos habla de héroes, hijos de dioses y de seres humanos. Y tuvo especial fama Hércules, ¿vale? Hércules para los romanos, que tenía una fuerza sobrehumana. Entonces, bueno, había más, ¿no? Había otros personajes como el propio Odiseo, ¿no? Que no era un dios, era un hombre, un rey de un pequeño lugar también, pero era un hombre. También tenemos a Jasón, en fin, que había muchos personajes. Los dioses griegos y romanos eran equivalentes, aunque en cada cultura tuvieron diferentes nombres. En la imagen está el nombre griego / nombre romano, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, en Grecia la diosa Rea era la diosa Cibeles para los romanos. El dios Cronos era el dios Saturno para los romanos, ¿vale? El tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos unos cuantos. ¿Cuáles son estos primeros dioses, esta primera generación de dioses que hay? Pues tenemos Zeus, ¿vale? Vamos a poner aquí Zeus, que en latín, o sea, lo que es en la época romana va a ser el dios Júpiter. La mujer de Júpiter, de Zeus, va a ser la diosa Hera, que en latín, en la mitología romana, es la diosa Juno, que como vemos sale con un pavo real, ¿vale? Un pavo real que es el atributo de la diosa Hera o diosa Juno, diosa de la familia. Tenemos otros dioses, un dios muy importante, ¿vale? De la tríada de los tres grandes hermanos dioses, ¿no? Que tuvieron un gran poder cada uno, al igual que Zeus, era Poseidón, el dios de los mares, ¿vale? Que es Neptuno para los romanos. Y el dios de los muertos, del inframundo, el dios Hades, que en latín es el dios Plutón, ¿vale? El dios de los muertos, de la otra vida, de la vida de ultratumba, del infierno, por así decir, del mundo ultraterreno en el sentido de mal sitio, ¿no? Porque los griegos no tenían el concepto de que hubiera otra vida en la cual seguimos viviendo de algún modo. La manera en la que todos morimos para los antiguos griegos
era en el Hades, que se llama tanto al dios como al lugar, ¿vale? Hades es tanto el dios como el lugar donde se iba cuando uno ha muerto, donde uno se diluye en el todo y pierde su identidad y todo lo que era, ¿vale? Porque cuando uno va al Hades, cruza a veces es un río que se llama el Leteo y otras veces es una laguna que se llama la laguna Estigia, y al cruzarla uno pierde toda la memoria, pierde la memoria y ya no saben quién es. Entonces esa es la manera de morir y de fundirse en el cosmos o el logos. Cuando uno muere en la antigua Grecia se diluye en el cosmos, en el todo, y ya pierde su identidad. Es decir, que la muerte es definitiva. Uno solamente cuando muere tiene que pasar esa laguna, ¿no?, donde hay un barquero que es Caronte, y hay que pagarlo con una moneda, ¿no? Y después de eso ya se acabó del todo, porque se convierten en eidolon, almas que no tienen memoria, ¿vale? En este tipo de los muertos, ¿no? Había algunos muertos privilegiados que sí que iban a algún lugar que de los bienaventurados o lo que sea, pero por lo general todo el mundo iba al Hades. Bueno, tenemos la diosa Hestia, o que luego en latín era Vesta, la diosa del hogar, la diosa de la agricultura, Demeter, ¿vale? Demeter, que era Ceres en Roma. Y luego otra generación de dioses tenemos, pues por ejemplo, el dios Dionisio, del que ya hemos hablado, que era el dios Baco para los romanos. Hermes, el correo de los dioses, Hermes, que para los romanos era Mercurio, ¿vale? Es el dios del comercio, de los ladrones también, ¿vale? No sé por qué, el comercio de los ladrones, no quiero pensar ni decir por qué, ¿vale? El comercio y los ladrones tienen como dios a Hermes. Y también es el correo de los dioses, es un enlace, Hermes, entre dioses y hombres y entre seres humanos. Entre los seres humanos y los dioses está Hermes para transmitir unas cosas y otras, ¿vale? La diosa del amor es Afrodita, que es Venus para los romanos. El dios de los trabajos con metales, el dios de los metales es Hefesto, que es Vulcano, ¿vale? De la fragua, de fundir los metales y trabajarlos, ¿vale? El dios de la guerra es Ares para los griegos y Marte para los romanos. La diosa de la caza y de la virginidad, de la integridad de una mujer, ¿no?, es Artemis también, se dice Artemis o Artemisa, que para los romanos era Diana, la diosa Diana, cazadora, ¿eh? El hermano de Artemis es Apolo, que es el dios del sol, de la belleza, de las artes, de la civilización, ¿vale? Para los romanos era Febo. Y luego Atenea, que para los romanos era Minerva, es la diosa de la sabiduría, de un conocimiento muchas veces enfocado a la guerra también. La diosa Atenea también era una diosa para la guerra, pero que es una guerra justa, una guerra estudiada, una guerra estratégica, mientras que el dios Ares, el dios Marte, es un dios de la guerra impulsivo, un dios de la ira, de la violencia, de la valentía, pero sin pensar en nada más. Mientras que Atenea es una diosa que es más inteligente, más estratega, más de usar el conocimiento. Cada ciudad estaba protegida por una divinidad a la que se rendía culto oficial mediante sacrificios o grandes procesiones, ¿eh? O sea que tenemos que cada ciudad tenía una divinidad. Entonces, ¿cuál va a ser la ciudad de Atenea? Pues Atenas, ¿no? Si es el mismo nombre prácticamente, ¿vale? Atenea es la diosa que va a ser, digamos, la patrona de la ciudad de Atenas, ¿vale? Entonces cada ciudad estaba protegida por una divinidad a la que se rendía culto oficial
mediante sacrificios, procesiones y otros ritos, ¿vale? Por ejemplo, en Atenas estaba la diosa Atenea. El culto religioso se realizaba fuera de los templos. Aquí hemos visto alguna imagen, no, estaba después, me parece, aquí. Entonces vemos que el templo está aquí, pero aquí es donde están quemando algo, van a sacrificar un toro, ¿no? Bueno, entonces el culto religioso se realizaba fuera de los templos, y comprendía oraciones y ofrendas. También disponían de oráculos. Los oráculos eran lugares donde se obtenían respuestas a las preguntas hechas a las divinidades, ¿vale? Se le preguntaba, por ejemplo, al dios Apolo si había que entrar en una guerra o no, si había que tener un hijo con una mujer o no, o si, ¿no? O algunas preguntas importantes para la vida de alguien o para un estado, para una ciudad, ¿vale? Entonces había santuarios como el de Delfos, que este era un oráculo, un lugar para hacerle preguntas a los dioses, que estaba consagrado al dios Apolo, ¿vale? Esto se hacía a través de una pitia, ¿no? Aquí vemos esta imagen donde vemos una mujer que está con un plato y unas hojas de laurel, ¿vale? Se supone que el laurel, si se mastica mucho, se come mucho, puede tener algún efecto aletargador, un efecto como una droga, ¿no? De algún tipo. Y luego también había teorías de que había cierta actividad volcánica aquí mismo y por alguna grieta del suelo salían gases de azufre o algo así que también emborrachaban de alguna manera a la pitia, ¿vale? La pitia, las pitonisas o las pitias eran estas mujeres que transmitían las respuestas del dios Apolo. Decían detrás de una cortina, no se las podía ver, decían unas palabras que se les ocurrían y claro, quien las escuchaba tenía que interpretarlas, tenía que ver qué quería decir, porque la pobre mujer tenía tal cogorza encima, solía estar drogada de alguna manera y decía palabras sin sentido, ¿no? Pero claro, luego los que iban al oráculo buscaban el sentido de esas palabras. Bueno, ya llegamos al arte griego, pero creo que puedo parar el vídeo y seguir en el próximo día y dar todo el arte y los ejercicios, ¿vale? Porque si no voy a dejarlo empezado. Y ya con esto voy diciendo una cosa, que voy a un momento al aula virtual porque tengo algo importante que decirles, que es que estamos ya muy cerca del examen, ¿vale? Aquí en el aula virtual vamos a ver una cosa, y es que pone que la segunda evaluación, el examen de la segunda evaluación es el miércoles 12 de marzo, ¿vale? Hoy es día 26 de febrero y el 12 de marzo es el examen. Entonces solamente nos queda una clase, que es la del día 5, la próxima semana, antes del examen, que es el día 12. ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima clase yo voy a terminar este tema, el tema de Grecia, donde voy a dar el arte griego, y en este examen van a entrar los temas 5, 6 y 7, ¿vale? No sé si lo tengo esto bien puesto, creo que no, ¿vale? Pero la segunda evaluación no está bien puesto porque sí, está bien. El tema 8, el mundo romano, va a ser para la tercera evaluación, y en esta segunda evaluación entran los temas 5, 6 y 7, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Segunda evaluación, ¿vale? Temas 5, 6 y 7. ¿Vale? A ver si... Temas 5, 6 y 7. Para que quede claro que en esta evaluación entran estos tres temas: la prehistoria, las antiguas civilizaciones, que son Mesopotamia y Egipto, y el mundo, o sea, Grecia, la antigua Grecia, ¿vale? Y todo ello lo haremos el miércoles 12 de marzo, ¿vale? El 12 de marzo, que es miércoles,
haremos el examen de sociales. Habrá luego una recuperación, pero vengan al examen porque vamos a preguntar bastantes cosas, ¿vale? Habrá preguntas de más para que si no saben alguna puedan elegir la que se sepan, ¿de acuerdo? Entonces esperemos que aprueben todos, ¿vale? Y el próximo día acabo el tema 7 con el arte griego y los ejercicios que quedan por hacer, ¿de acuerdo? Pues nada más, voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.